Las distinciones raciales, por más ficticias que sean y aunque no respondan a realidades biológicas, han sido siempre una de las barreras fundamentales para la inclusión en los derechos humanos, designando a ciertos grupos racializados, generalmente los blancos o aquellos más parecidos a los blancos, como los benecedores de los derechos, y a los grupos considerados inferiormente raciales, siempre desde un punto de vista ideológico, sin sustento científico, como menos merecedores de derechos, por no tener las cualidades morales e intelectuales o por ser considerados inferiores a los grupos que sí merecen derechos. Cuando hablamos de derechos humanos, uno de los temas más complejos es definir precisamente qué entendemos por humano. Y en los últimos 200 años, desde que surgió la idea de los derechos del hombre, como se llamaron originalmente, ha habido una gran disputa sobre quiénes son los seres humanos que merecen ser incluidos en ese grupo al que se le atribuyen los derechos. Humano no es necesariamente varón, puede ser también mujer. Humano no es necesariamente blanco, debe ser también negro, indígena, asiático, de cualquier origen. Y humano no es solo aquel que pueda hablar español, que tiene una cultura letrada, sino es cualquier hombre o mujer por el hecho de compartir humanidad con todos nosotros. Si vemos el racismo como una clasificación del cuerpo y lectura de los cuerpos para imponerles como una categoría racial, tiene que ver con el hecho que ha habido colonialismo, y no solamente pensar el colonialismo como algo del pasado o una conquista, por ejemplo, que se haya dado de europeos aquí, sino cómo eso ordenó el mundo, y de eso generó para efectos de extractivismo que se crearon categorías como por ejemplo indígena, que después pasa una operación de racialización, y también el hecho de que se capturó y secuestraron personas de África con ciertas características. Sobre todo la que interesa más en ese contexto es el color de la piel. Entonces eso hace que se encuentre y entonces queden estas categorías jerarquizadas y que la humanidad quede toda racializada. Es decir, se crean categorías como blanco, la negritud, indígena como una categoría racial. Entonces, si todavía existe el racismo, estamos en una sociedad, en un sistema racial, es porque los efectos del colonialismo siguen vigentes. A veces se lee que los cuerpos oprimidos son los racializados, y me gustaría como enfatizar que no, que todos los cuerpos quedan racializados, solo que algunos quedan racializados en la categoría privilegiada y se cree que es la norma y la que no está. Entonces dicen, no, ustedes las mujeres racializadas, y yo creo que aquí lo que habría que discutir es que las que están racializadas como blancas se siente como lo normal y no es que no estés jerarquizado. O sea, lo que hace el colonialismo es crear este subsistema de discriminación que jerarquiza los cuerpos y que no hay manera de escapar. O sea, la categoría blanca también queda racializada. Sabemos quienes somos objeto de racialización por nuestros rasgos físicos, por cuestiones fenotípicas, pero también por cuestiones, elementos culturales, sociales que se naturalizan y se asocian a la idea de que adquieres un valor o mayor o menor en una escala de valores en el espacio social. Y la gente sabe que hay un trato indigno muchas veces, que está cruzado por esto, y hasta hace poco me parece que, dado el proceso de formación del Estado-nación mexicano como un país mestizo, había una dificultad para utilizar términos que nombraran este trato de manera muy clara, porque las personas saben que algo está pasando, saben la manera en que son tratadas, están conscientes de que, por ejemplo, si hay un trato como de subvalorización a mi persona,
yo intuyo a qué se debe, aunque no se diga claramente. O sea, la gente no me va a decir, oye, eres fea porque eres indígena, o creo que no, tu cerebro no procesa bien y tu pensamiento no vale porque eres una mujer indígena. Sin embargo, los mensajes a través de la vida cotidiana están ahí indicándote una especie de lugar que ocupas socialmente. Una vez que racializas, lo creas como algo monolítico y le das ciertas etiquetas que no se van a mover. Y que el racismo es tan evidente y que a veces se trivializa desde como de, bueno, es que no es porque sea racista, ¿no? Lo que pasa es que todos somos iguales ante la ley y entonces es porque no entienden o porque no hablan la misma lengua y tal. Se va trivializando y se va borrando. Yo creo que hay un racismo que está poco visibilizado, que es ese, el cotidiano, que todos asumimos y sabemos, pero que no enunciamos. Cuando las personas han recibido un mensaje cotidiano, recurrente, enfático, en el que el mensaje consiste en ubicarlas en un lugar de desvalorización, en un espacio de relaciones sociales, es mucho más sencillo para el sistema que está basado en escalas de racialización, donde a unos les otorgas más valor que a otros, que esas personas naturalicen que puedan ser tratadas de una manera que no es digna, o que pueda haber posibilidad de que naturalicen que es normal no tener acceso a la salud pública, a una educación de calidad, a tratos dignos en los espacios de los servicios públicos, al acceso a la justicia. Y pareciera, tú dices, pues es que así es esto, así me tocó. Estas construcciones ideológicas, por ejemplo, la idea del mestizaje, tienden políticamente a intentar homologar a una población pensando una especie de híbrido cultural entre la cultura europea y la cultura americana, ¿no? Y que eso se fusiona y entonces se crea el mestizaje, ¿no? Pero cómo se asimila a nivel nacional y cómo se interioriza también dentro de la historia y cómo seguimos ocupando estas diferencias y estas categorías entre ser indígena, ser mestizo o qué, ¿no? O cómo se configura también la idea del ser mexicano. A partir de mediados del siglo XIX se designó como el sujeto fundamental de la nación mexicana al mestizo. Otra vez el mestizo, es decir, al varón mestizo que se consideraba descendiente de un padre español y de una madre indígena y que a partir justamente de una ideología patriarcal, además de discriminatoria, siempre se dio por sentado que el padre español, por ser varón y por ser español, tenía mucho más cualidades y virtudes que la madre indígena por ser mujer y por ser indígena. Entonces el mestizo siempre fue definido como un ser que debía parecerse más a su padre, al español, y que debía dejar atrás o que debía dejar de ser indígena, debía alejarse de su madre. Esto generó, desde luego, una limitación de los derechos humanos de todos aquellos grupos que no eran mestizos, de la población indígena, que en ese entonces era mayoritaria en el país, y también de la población afromexicana, que fue completamente ignorada. Posteriormente también se excluyó de los derechos a los inmigrantes chinos, a los inmigrantes de Asia, porque se consideraba que no correspondían al ideal del varón mestizo, que era el sujeto de los derechos en la cultura mexicana, y esta, por otro lado, también se creó una visión profundamente sexista y discriminatoria de género del mestizaje. Las cualidades del mestizo fueron identificadas con las cualidades de la masculinidad, la supuesta racionalidad, la fuerza, inclusive el ejercicio de la violencia, mientras que las cualidades asociadas con lo femenino fueron asociadas con el polo indígena, que debía ser dejado atrás: la debilidad, la pasividad, la pertenencia al pasado, por así decirlo, la indefensión. Entonces, esta visión sexista y racista de los derechos humanos en México generó pues que en la práctica muchos grupos fueran privados o
si no eran privados directamente, al menos se creaba la condición de posibilidad para que sus derechos fueran negados. Yo creo que la desindigenización que hizo el Estado mexicano se ve muy claramente en la desaparición de las lenguas indígenas. Si se calcula que para 1820 el 70% de la población mexicana hablaba una lengua indígena, el 70%, eso quiere decir que un país mayoritaria, abrumadoramente de pueblos indígenas. Hoy somos el 6.5% de que hablamos, entonces hay un proceso bien claro del Estado de desindigenizar y crear esta ficción que es el mestizaje. Igual pensando en la categoría del indígena, que es una construcción finalmente que viene desde la colonia, cómo se construye la idea de quién es indio y quién no es indio, de cómo a veces la gente no las ubica como mujeres jóvenes indígenas porque tienen el cabello teñido de rosa y tienen tatuajes y tienen piercings, ¿no? Y entonces eso como a nivel de imaginario no se configura como tal. Si vemos la televisión, pues hay mucho un estereotipo, ¿no? Hay la publicidad y la televisión quizás sean de las instancias más racistas que tenemos en México. Por ejemplo, las construcciones de los imaginarios en la televisión, ¿no? De ciertos estereotipos de cómo debe ser una mujer indígena, ¿no? Que una mujer indígena es sumisa, se deja abusar por el hombre blanco, se enamora fácilmente del hombre blanco, tiene esta idea de llegar del campo a la ciudad para progresar y triunfar, ¿no? Como estas narrativas que además se repiten una y otra vez, y ese proceso de blanqueamiento en el que entre menos indio, mejor, ¿no? O sea, como una idea de progreso, de superioridad, el que se piense que el idioma oficial nacional es el español, en una república que tiene un montón de idiomas originarios que se consideran dialectos, ¿no? Que no se consideran ni siquiera como lenguas o idiomas, y que se configura como el idioma oficial de todo el Estado, y eso obliga a la vez a la población, y hay programas, ¿no? Que sabemos en la historia, ha habido programas de educación en las que se les prohíbe a los pobladores indígenas hablar sus propios idiomas, y también a la vez pues se pierde toda esa diversidad y esa riqueza cultural que muy difícilmente en un país tan diverso se puede homologar. Es que tenemos que entender que los estados nacionales al crearse se crean sobre bases racistas, ¿no? Porque claro, se privilegia las categorías legales, institucionales por el caso de México, lo criollo, no de los tantos pueblos que conforman el Estado. Con la creación de los estados, el racismo fue durante mucho tiempo un racismo incluso legal, no solo institucional, sino legal. No podemos obviar que el racismo y la esclavitud estaban en varios de los marcos legales de los estados nacionales, formaban parte de su marco, de su sistema y su entramado legal, era legal el racismo. Aun cuando esto ha cambiado en favor de una idea de los derechos, es verdad que el racismo más fuerte que impide que se ejerzan los derechos es el racismo institucional. Es decir, el racismo cotidiano y el racismo que atraviesa las conductas sociales es muy dañino, pero en el caso de cuando es institucional, impide directamente ejercer los derechos, y se va manifestando de muy diferentes maneras. Podemos ver, por ejemplo, el acceso a la justicia, el acceso a otro tipo de derechos que va a estar condicionado, como ya se ha demostrado ampliamente, en estas categorías raciales que siguen funcionando en el aparato estatal. Aunque desde 1824 la Constitución mexicana reconoció la igualdad en principio de todos los ciudadanos, varones, excluyendo a las mujeres, de todas maneras la manera en que se implementaron los derechos legales y constitucionales en México ha sido restrictiva, porque para empezar ha privilegiado siempre a los hablantes de lengua española y ha discriminado a todos aquellos que no hablan esa lengua, que por cierto en 1824 eran el 70% de la población, eran la inmensa mayoría de la población que fue excluida de las leyes por no hablar la lengua
en que estaban escritas las leyes, que era el español, o que para acceder a la protección de las leyes tenían que utilizar el español y aprender español. Entonces, por medio de una concepción exclusivista, los derechos humanos se restringían solo a un cierto tipo de humanos, los que hablaban español. Por ejemplo, los derechos de muchos habitantes de nuestro país a un juicio justo, pues son invalidados por el hecho de que el juicio se realiza en una lengua que no entienden, porque no hay suficientes traductores para las lenguas indígenas. Todavía en el siglo XXI, por desgracia, en muchos casos los derechos humanos parten de una restricción de lo que se considera humano, o de una jerarquización de grupos que son considerados más humanos que otros y que colocan en una situación de mayor protección y de mayor privilegio a los hombres mestizos poderosos, y en situaciones de mayor indefensión a todos aquellos que no se parecen a ellos, a los indígenas, a los afroamericanos, a los inmigrantes, a los inmigrantes tanto de América Latina como de Asia que llegan a México, y a las mujeres. Cuando estas visiones negativas y estas prácticas discriminatorias se suman, entonces lo que se generan son desprotecciones extremas. Y entre los grupos más desprotegidos en términos de derechos en el México actual, desde luego están las mujeres indígenas, que son discriminadas por razones étnicas, por razones raciales y además por razón de género. Y que son victimizadas, o bueno, quizá victimizadas no es la palabra, que son agredidas, sin que necesariamente se conviertan en víctimas, que son agredidas por los distintos varones con los que interactúan. Los varones con poder, que son los agentes estatales, que, por ejemplo, cuando van a un hospital se niegan a hablar su idioma y les imponen tratamientos médicos sin su consentimiento. México tiene una historia atroz de esterilización forzosa de las mujeres indígenas, que es una de las deudas más fuertes que tenemos en nuestro pasado reciente de violación de derechos humanos, y también son maltratadas por los propios hombres indígenas que ejercen su poder masculino sobre ellas y que las ponen en situaciones de marginación extrema. El ejemplo más dramático es la tasa de analfabetismo que padece este grupo de la población, que es el doble en promedio que el de la población promedio del país. Por un lado, cuando se crean los estados nacionales, la ley es racista, ¿no? O sea, por ley existía el racismo. Ahora, por ley tenemos toda una idea de los derechos humanos que también, con toda la tradición humanística de Occidente, pero que pocas veces se ha discutido en términos interculturales. Es decir, qué es lo que significa la vida digna en otros términos. Como esos procesos de blanqueamiento que no son solamente desde la subjetividad o desde lo personal, sino que están estructurados como un sistema. Entonces, a mí me interesa mucho hablar del racismo en términos de sistema. No podemos explicar el capitalismo sin el esclavismo. O sea, se necesitó del cuerpo, de jerarquizar estos cuerpos para poder explotar y extraer minería, etc. Y que explica otra vez el desarrollo económico. Y al mismo tiempo, estos dos sistemas, el colonialismo que crea el racismo, el capitalismo que crea el clasismo, fueron productos de un sistema patriarcal, porque no es un matriarcado el que crea el colonialismo ni el racismo. Entonces, si no es un matriarcado, es el patriarcado. Entonces el patriarcado genera machismo. Entonces son como racismo, machismo y clasismo, subsistemas de macrosistemas que van ordenando ese mundo. Los derechos humanos se pueden narrar o se utilizan muchas veces contra estas otras sociedades previamente racializadas, como de, es que ustedes son mayores violadores de derechos humanos, sus usos y costumbres son abusos y costumbres. Entonces, los derechos humanos a veces se utilizan como espadas en contra, cuando sabemos que el principal violador de esos derechos humanos es el Estado mismo en general. Se utiliza justo los derechos humanos para como revictimizar, y es bien difícil entablar el mismo diálogo. Eso pasa, por ejemplo, en muchos casos de, es que las sociedades indígenas son intrínsecamente más machistas. Entonces, muchas veces el discurso de los derechos se utiliza para atribuir cosas y reforzar la racialización de las categorías. Yo creo que alguna de las cosas de los elementos, de las acciones que puede realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es mirar hacia el interior
la forma, la manera en la que el racismo se reproduce, tanto de quienes laboran internamente en la Suprema Corte, en los ámbitos administrativos, en los ámbitos que tienen que ver ya directamente con el acceso a la justicia, y hacer un trabajo reflexivo de qué manera se pueden romper con esos estereotipos que están ahí, que persisten, que siguen, y que se expresan de maneras muy particulares, como tener la noción, por ejemplo, de que las mujeres indígenas no tenemos voz o no podemos defendernos, de que solamente somos víctimas. En efecto, somos victimizadas en una estructura social cruzada por el sexismo, el racismo y el clasismo, pero nosotras las mujeres indígenas, por ejemplo, hemos realizado muchas acciones de resistencia, de lucha y propositivas para seguirnos manteniendo vivas. Una gran deuda es que necesita alimentarse de otras maneras de entender qué es la vida digna, qué es una vida justa, qué es una buena vida, qué es un buen vivir, para tener una visión un poquito más amplia de los derechos humanos. Por otro lado, también son derechos bastante individuales. Y esto refuerza un poco esta relación que el Estado niega con colectivos. Entonces hay las garantías individuales son eso, individuales. Entonces, ¿cómo hablar de derechos humanos en un sentido mucho más colectivo? Y cómo más bien, yo creo en que la cultura occidental tiene una tradición humanista, o sea, una tradición humanista fuerte, distinta a otras culturas, pero igual. Y creo que en esa tradición es que se está planteando los derechos humanos, pero en su ejecución se utiliza más bien para volver a imponer lo que se cree desde una cultura y una tradición, lo que debe ser. Y yo creo que queda la discusión intercultural de los derechos humanos y ver cómo hacerla, adaptarla o hacerla dialogar más que adaptarla con tradiciones colectivas. La agenda de derechos humanos para el siglo XXI en términos de raza debe ser precisamente el disociar el término humano de las definiciones racialistas que se le han dado hasta ahora. Es la lucha que están haciendo los grupos racializados cuando combaten la discriminación y es la batalla central de la modernidad de los últimos 200 años. La expansión del concepto de humanidad más allá de las ideas racistas que imperaron hasta hace poco tiempo y sobre todo lamentablemente en el siglo XXI contra el resurgimiento de estas ideas racistas por parte de los movimientos populistas de derecha que han ganado tanto poder en Estados Unidos, en Brasil y en Europa. A nivel personal, yo creo que para mí ha sido muy importante luchar y mantener una atención muy objetiva acerca del valor de mis pensamientos, acerca del valor que yo como una mujer indígena que ha buscado posibilidades de acceder a la escolarización, puedo tener además un pensamiento que es valioso, que es digno y que así como cada día me recuerdo que esto tiene que pasar, que esto que no estoy errando mi decisión de pensar bien sobre mí, porque de esa manera ha afectado el racismo en mi vida, es también una decisión de pensar en esas otras personas que, como yo, hemos sido racializadas y en las que se concreta de una manera normalizada la desvalorización de nuestros cuerpos, de nuestras mentes y de nuestras vidas. Suprema Corte, el poder de la justicia.